afectados ya, que están también a la expectativa de qué va a pasar con la decisión que va a tomar, por ejemplo, el municipio. Estamos hablando, por ejemplo, de los comercios. Estamos ya en contacto con Pablo Dama, quien es secretario de la Cámara de Mercantil en Río Cuarto, así que tenemos el gusto de saludarlo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos Magdalena y Paula, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí expectantes, me imagino que vos también allí en tu local, rodeado de la ropa. ¿Qué va a pasar, Pablo? ¿Qué es lo que están esperando? Bueno, ya sabemos las medidas que se anunciaron anoche a través del gobierno de la nación, las cuales definitivamente trascienden acá también sin ningún lugar a dudas, pero habrá que ver algunas particularidades que pueden ocurrir en Córdoba o en la misma ciudad. Para eso estamos esperando que se reúna el municipio y después del mediodía seguramente tendremos alguna otra novedad en lo que va a ser esta fase, digamos que casi uno, ¿no es cierto?, que nos toca vivir otra vez, lamentablemente. Y en ese sentido, Pablo, ¿qué expectativas hay rumbo a una semana que tiene 3 días hábiles y sobre las variables que se trabajan son el horario corrido, pero delivery, en cualquier tipo de comercio declarado esencial, o el pasar a buscar el takeaway como se conoce, y el rubro de ustedes cómo entra a jugar ahí? ¿Qué es lo que barajan como posibilidades? Bueno, es toda la incertidumbre que tenemos, porque si bien el comercio, creo que la medida, el DNU tiene fecha de origen mejor dicho, de inicio y de fin, el 31 de mayo, o sea que luego de eso habrá que ver qué ocurre. Hasta ese entonces lo que nosotros no sabemos y sí pretendemos de alguna forma es, aunque sea, poder hacer delivery o la venta online, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la venta online, si bien se genera de manera automática, después hace falta personas que preparen el pedido y lo envíen, ¿no es cierto? Y esa es la parte que falta definir para nosotros, los que estamos considerados como no esenciales. Y después del 31, bueno, veremos qué ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos depara el destino? Si bajan los casos, como es lo que se espera, y que de igual modo nos parece que en tan pocos días no sé si va a ser posible. Bueno, Ajá. es toda una expectativa, una incertidumbre. ¿Cómo funcionó, Pablo, el año pasado esta modalidad? Cuando tuvimos una parte también de todo cerrado, que los comercios y comerciantes podían abrir con esta modalidad de no dejar ingresar a las personas al local, pero sí tener abierto, preparar los envíos. ¿Le fue bien? ¿Sirvió? ¿Costó adaptarse? No, es decir, no sirvió en tanto y en cuanto no estábamos del todo preparados para eso, ¿verdad? Porque es como que nos sorprendió, nosotros tuvimos qué sé yo, no sé, que es un mes cerrado y una carrera en contra del tiempo para tratar de armar catálogos para pasar por WhatsApp, para subir a las redes, para quien tenía la página para ayornarse, pero en fin, es como que fue muy tórpido porque no estábamos del todo preparados. Y hay ciertos rubros como los que, por ejemplo, yo manejo de ropa, que son muy difíciles de vender sin que el cliente acceda presencialmente al negocio, se mida, vea, toque, en fin. La forma tradicional de comercio a la que estamos acostumbrados y la que tanto seguimos ponderando y defendiendo, a pesar de que está bien que surjan nuevas maneras de comercialización. Así que la verdad es que el éxito es más que relativo y digamos que de relativamente bajo, ¿no es cierto?, en esta modalidad. Y teniendo en cuenta lo que se vivió el año pasado, Pablo, y lo que se va a poner sobre el tapete nuevamente, el horario corrido, desde la Cámara Mercantil a ustedes como sector, ¿los afectó? ¿Les es indistinto? Mientras tengan abierto, ¿es igual el horario? En el caso de que se restrinja la circulación o en el caso de que desde el 31 de mayo se vuelva a habilitar, pero quede este horario corrido hasta las 18, ¿cómo les resultó en su momento eso? Yo lo dividiría en dos partes, es decir, con la existencia de la pandemia como es en este momento y en un momento álgido de la misma, y luego en condiciones normales. En esta circunstancia, en este escenario de pandemia, sin ningún lugar a dudas que si nosotros tenemos que acatar un horario corrido, lo haremos, sabiendo que en la normalidad y debido a otros factores que ya los voy a comentar cuáles son,
no nos conviene el horario corrido, a pesar de que tenemos también doble gasto o más gasto de luz, etcétera, etcétera, por el horario cortado. Es decir, redondeando, pandemia, ningún problema, seguramente si nos exigen que hagamos horario corrido, si tenemos que reducir la jornada laboral porque así lo requiere algo que es mucho más importante que la plata, que es la salud, lo vamos a hacer. En condiciones normales yo te voy a decir que nosotros solos, no nos hace falta que nos digan nada nosotros cuando tenemos que abrir nuestros comercios, porque sabemos que lo abrimos cuando más flujo de gente circulando hay. Entonces, esto en condiciones normales, cuando los bancos abran de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando otros estamentos municipales o provinciales también atiendan al público a esa hora, y vamos todos juntos, nosotros solitos, sin que nos digan nada, vamos a hacer horario corrido, que será lo que más convenga de acuerdo al flujo de gente que haya en ese momento. Pablo, te quiero preguntar por la realidad del sector comercial, más allá de estas decisiones. Muchos comerciantes con los que tenemos diálogo hablan de la poca venta que hay en estos meses, muy preocupados por la situación. Entonces, te quiero preguntar eso desde la Cámara Mercantil, ¿cómo están viendo el movimiento en los últimos días, semanas, mes? Bueno, sí, eso es como que una constante, que el movimiento, digamos que ha sido bastante restringido ya de por sí, pero por una cuestión, aparte de la situación especial que estamos viviendo, porque lamentablemente tampoco hay mucho dinero, y entonces se dificulta, la demanda es más escasa que antes. De todas maneras, en los negocios que estamos sujetos a la estacionalidad, en estas últimas semanas se vio un movimiento un poquito más importante, más interesante, ya que comenzó el frío, que nosotros, bueno, para nosotros es así, ¿no es cierto? Empieza el frío y entonces se activa un poquito más la demanda de artículos de invierno. Y venía progresando lentamente, pero progresando. Y bueno, y ahora volvemos todo para atrás, lamentablemente. Tengo una pregunta así concreta. ¿Crees que los comerciantes del Río Cuarto van a poder sobrevivir a una medida estricta como la que se plantea para estos días? Y yo te diría que lamentablemente muchos no, y ya se ha visto, muchos comerciantes no, definitivamente no, porque ya no damos más. Hay mucha gente que realmente está sumamente complicada, y no, definitivamente es un golpe de gracia esto, volver a estar cerrado. Es así, lo digo en mi caso personal, nosotros somos mayoristas, hacemos la zona y se caen clientes todas las semanas que cierran los negocios, entonces, y se ve acá también, o sea, no solo en Córdoba, no solo en Río Cuarto, es a nivel país esto, tremendo. Y también ocurre en Córdoba, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Córdoba difundió un documento, un comunicado, pidiendo, exigiendo medidas económicas, financieras, asistencia para el sector. ¿Cuál es, desde tu visión, esa parte que necesitaría el sector de acompañamiento por parte del Estado o de quien corresponda en estas nuevas restricciones, fundamentalmente en esta parte? Y bueno, básicamente es créditos. A ver, yo estoy hablando de créditos y si no tenemos evolución no tenemos ni cómo pagarlos. Es decir, pero habría que ver, a estudiar ciertas medidas, por ejemplo, afrontar los costos laborales o por lo menos los aportes y contribuciones que necesitamos, que hacemos los empleadores, tendrían que disminuir desde siempre, ¿no? Porque es un alto costo que a veces nos cuesta mucho asumir. Sería una parte, se trata de recibir cierta ayuda del Estado para que podamos sobrevivir y para que luego podamos continuar, seguir aportando al crecimiento del país, o mejor dicho, aportando a que se sostenga el país a través de los impuestos que nosotros pagamos. Bien. Muy bien, Pablo Dama, secretario de la Cámara Mercantil, también dando su visión al respecto luego del anuncio de las medidas de restricción y al aguardo, Pablo, de lo que define Córdoba y lo que va a definir Río Cuarto puntualmente. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Bueno, Maggie, hay muchas definiciones todavía por esperar y por ser anunciadas. Fundamentalmente, bueno, Córdoba anunció que adhiere,
pero falta esta especificación y Río Cuarto lo mismo, se conocerá la conferencia de prensa en horas del mediodía. Y en este sentido, Pauli, muchos comercios, ¿no? Y comerciantes muy preocupados a la espera de cómo van a hacer justamente lo que decía Pablo Dama. Hay mucha preocupación de si van a poder sobrevivir, se espera que, no sé si decir que un tendal, pero que va a afectar mucho también al comercio de nuestra ciudad y del país, claro. Bueno, pero habrá que ajustarse, acomodarse y ver también si llegan las medidas de ayuda para este sector. Bueno, y otra cosa que resaltaba Pablo Dama recién, que sostenía en que 9 días por ahí es una cantidad quizá insuficiente, ¿no? Y hay gente que piensa que a lo mejor esto no es solamente por 9 días, sino que puede llegar a definirse por un tiempo más. Hay que ver y que resulte puntualmente la medida para cortar un poco con la circulación como se busca desde el Gobierno Nacional. Hacemos la pausa, Pauli, y ya volvemos con mucho más. Quédate ahí.